Era la ciudad de Nueva York en la década de 1960 y la ciudad estaba iluminada con color y vida las 24 horas del día, desde los Mad Men de las empresas de publicidad de Madison Avenue, con sus impecables trajes planchados, cortes de pelo elegantes e incluso mejores técnicas de venta, hasta el arte y la cultura revolucionarios de Greenwich Village. Era el lugar para estar. Desde el anochecer hasta el amanecer, y luego durante todo el día, las calles estaban inundadas de gente que iba camino al trabajo, salía a pasar la noche en la ciudad o buscaba meterse en problemas. No era probable que notaras a un hombre que se mantenía solo, con las manos en los bolsillos, el ala de su sombrero calado sobre su frente y proyectando una sombra sobre sus ojos, a menos por supuesto que lo estuvieras buscando. Verás, este hombre en particular había llamado la atención de un grupo particularmente desagradable de sujetos. La familia criminal Di Mauro no era el tipo de grupo del que quería sacar el lado malo, especialmente del hijo mayor de la familia, Mario Di Mauro. Y desafortunadamente para este hombre tranquilo en traje gris que mantenía la cabeza gacha, se había encontrado justo en medio del lado malo de Mario. No había hecho nada malo de verdad. Había estado caminando por una panadería unos días antes, cuando se topó con una viejecita por error. Él no tenía la intención de golpearla, no tenía la intención de hacerla tropezar y ciertamente no tenía la intención de hacer que se le cayera el pastel de cumpleaños que sostenía, pero todo igual sucedió. La caja del pastel cayó al suelo, el cartón se arrugó, y de repente la esponja de vainilla y el glaseado de crema de mantequilla salpicaron toda la sucia acera de la ciudad. El hombre extraño ayudó a la viejita a ponerse de pie y se disculpó por el problema mientras ella lloraba porque el cumpleaños número 30 de su hijo se había arruinado. La vio ajustarse el sombrero y salir corriendo, y sintió una punzada de arrepentimiento, pero pronto se olvidó del pastel, de la dama y del cumpleaños. Mario no lo hizo. Sus amigos lo llamaban Mario Cumpleañero Di Mauro por una razón. Todo el año esperaba una cosa: su pastel favorito, de su panadería favorita, entregada por su persona favorita, su madre. Cuando la señora Di Mauro describió al extraño que había hecho que se le cayera el pastel, Mario decidió que esa falta de respeto a él, a su madre, a toda su familia, no quedaría impune. Envió a un grupo de sus lacayos favoritos, Bobby la comadreja Pasarela, Vernon Dos Cuchillos Galetti y Ben el Mamut Santoni. Localizaron al hombre, descubrieron sus lugares habituales, sus horarios, las calles por las que caminaba todos los días y lo informaron. Mario dio la orden, era hora de hacer su movimiento. Y así, en ese día normal, mientras ese hombre amable, pulcro y educado caminaba por la calle sin pensar en el error del pastel, Mario y los chicos observaban desde las sombras. Por lo general, Mario no se involucraría directamente en este tipo de asuntos desagradables. Enviaría a otros a hacer su trabajo sucio. Pero esto era personal, y quería estar allí para ver la mirada en el rostro de este extraño irrespetuoso mientras aprendía la lección. Los hombres lo siguieron todo el día esperando hasta que oscureció, hasta que el hombre estuvo solo. Entonces y solo entonces atacarían. Curiosamente, el hombre nunca hizo mucho más que caminar por la ciudad evitando a los demás. Si alguien le hablaba, le pedía direcciones, las respondía cortésmente, pero luego continuaba con su camino. Una vez se detuvo en un restaurante por un bistec y un vaso de agua, pero parecía no tener trabajo, ni familia, ni amigos, o realmente una gran vida. Aunque los demás estaban perplejos, Mario estaba encantado. No habría nadie que extrañara a este hombre una vez no estuviera. Esto sería incluso más fácil de lo que había esperado. A medida que las calles se oscurecían y la noche se hacía más profunda, los mafiosos se prepararon para ejecutar su ataque. Armados con cuchillos, pistolas, alambres de piano y todas las herramientas habituales, estaban preparados para el momento perfecto. Y el momento perfecto había llegado. El hombre extraño dobló por un callejón y el grupo lo siguió hacia las sombras. Estaban a punto de arrinconarlo cuando el hombre se dio la vuelta y los enfrentó. «Disculpen, caballeros», habló el hombre con voz entrecortada, refinada pero fría, con un acento que ninguno de ellos pudo identificar. «¿Les importaría explicarme por qué me han estado siguiendo todo el día? Se está volviendo un poco inquietante». El grupo se congeló conmocionado. ¿A qué estaba jugando este tipo? «Escucha, sábelo todo», dijo Vernon sosteniendo sus cuchillos característicos en cada mano. «No nos agradan las personas con malos modales. Pensamos que te daríamos una buena lección de etiqueta a la antigua». «¿Nos conocemos?», preguntó el extraño perplejo. «No, pero estamos a punto de conocernos bien». Vernon dio un paso adelante, las hojas brillaron amenazadoramente en la luz limitada. No había nada detrás de su objetivo más que un callejón cerrado, ningún lugar para correr.
No creo que quieras hacer eso. El hombre levantó las manos en un gesto de paz. Por favor, sería una terrible idea. Vernon se rió. ¿Están escuchando a este payaso? Ben encogió sus enormes hombros y se hizo crujir los nudillos. Bobby enrolló la cuerda de piano en sus puños, listo para colocarla en el cuello del desconocido. ¡Basta de charlas! ¡Destrípalo, Vernon!, gritó Mario, dando un paso adelante para ver mejor a su víctima. ¡Ya he tenido suficiente de esto! A la palabra de su jefe, Vernon se abalanzó sobre el extraño y lo apuñaló en el estómago. De repente gritó. Uno de sus cuchillos cayó al suelo con un estrépito. Se agarró el abdomen tropezando hacia atrás mientras la sangre se derramaba entre sus dedos. ¡Me cortó! ¿Con qué?, preguntó Ben. Traté de advertirte, suspiró el extraño, casi sonando decepcionado de que nadie lo hubiera escuchado. ¡Olvídalo, yo me encargo de esto! Bobby agarró al extraño tirando de la cuerda de piano con fuerza a través de su garganta. Tan pronto como el cable se tensó en la tráquea del hombre, Bobby estaba de rodillas en el suelo, arañando su propia garganta mientras jadeaba por aire. Una delgada línea de sangre corría por su cuello. Allí algo invisible, pequeño y afilado le había cortado la piel. Ben corrió al lado de sus hermanos caídos, los recogió en sus enormes brazos y los apartó del camino. Supongo que si quieres que algo se haga bien, tienes que hacerlo tú mismo, dijo Mario sacando su pistola favorita de su bolsillo y apuntándola directamente a los ojos del extraño. Por favor, no quieres hacer esto, rogó el extraño, pero Mario no cedió. ¡Oh, quiero! ¡Llámalo un regalo de cumpleaños, tardío! Y apretó el gatillo. Cuando la policía llegó para investigar el sonido de los disparos, encontraron una vista extraña. 4 gángsters muertos en el suelo por una herida de bala, asfixiados, apuñalados y con un fuerte golpe en la cabeza. En el centro de todo había un hombre completamente ileso excepto por un agujero en la camisa y algo de suciedad en el traje. Sin saber qué hacer con la situación, arrestaron al hombre y lo llevaron para interrogarlo. El sospechoso de asesinato no tenía identificación y se negó a dar a los oficiales un nombre completo, así que lo metieron en una celda y lo designaron John Doe. Interrogaron al hombre durante horas tratando de que explicara cómo había derrotado a 4 de los mafiosos más mortíferos de la ciudad sin hacerse un rasguño, o dónde había logrado esconder sus armas antes de que llegara la policía. Cada vez insistía, nunca los toqué. Al mismo tiempo, la Fundación SCP estaba revisando los registros de arrestos, buscando cualquier señal de que lo extraño e inusual pasó por la custodia policial. Prestaron especial atención a John y Jane Doe, buscando personas con habilidades sobrehumanas o características inexplicables. Los eventos en la ciudad de Nueva York les llamaron la atención y se envió un agente de la fundación para recuperar al extraño hombre de la policía de Nueva York. Lo encontraron sentado en su celda leyendo un periódico, negándose a responder más preguntas. Cuando el agente notó un gran hematoma en la cara del oficial que lo atendió, tartamudeó. El tipo no estaba cooperando. Traté de demostrarle que hablaba en serio, pero sucedió esto. ¿Te golpeó?, preguntó el operativo. El policía simplemente negó con la cabeza. No sé cómo lo hace. Lo golpeé yo a él. El hombre fue liberado bajo la custodia de la Fundación SCP y oficialmente designado SCP-073. SCP-073 es un hombre descendiente del Medio Oriente, de 1,90 metros de altura, cabello negro y ojos azules. Parece tener poco más de 30 años, pero las investigaciones indican que es mucho mayor que eso. Se ve como un hombre promedio con algunas excepciones notables. Sus brazos, piernas, médula espinal y omóplatos han sido reemplazados por algún tipo de metal. Cuando se le pregunta sobre estas adiciones de metal, el sujeto parece sorprendido e insiste en que no recuerda cuándo o por qué se hicieron las alteraciones. Tiene un símbolo tallado en su frente que aún no ha sido traducido, aunque parece ser de origen sumerio. El sujeto es consciente de la presencia del símbolo, pero no le gusta discutirlo en absoluto. Se angustia cada vez que se menciona y se niega a explicar. SCP-073 tiene las necesidades de un ser humano común y requiere el consumo regular de comidas, así como de mucha agua. Subsiste con una dieta estrictamente de carne y queso de distintas fuentes animales que se le proporcionan a pedido. Se refiere a sí mismo como Caín y generalmente es amable y educado con todas las personas con las que interactúa, aunque un poco formal y rígido. Es extremadamente útil y se ha ofrecido como voluntario para ayudar con varias tareas en el sitio de la Fundación, desde limpieza y mantenimiento general hasta ayudar en la investigación. Prefiere brindar asistencia en el lado de la investigación en gran parte debido a su memoria fotográfica, amplio conocimiento de la historia mundial y fluidez en la mayoría de los idiomas hablados comunes del mundo. Cuando fue puesto por primera vez bajo la custodia de la Fundación, proporcionó
proporcionó evidencia de estas habilidades a través de una prueba de nivel en francés, alemán, inglés, japonés, mandarín, italiano y una docena de otros idiomas, un concurso de trivia en el que superó al principal historiador de la fundación, y un examen de memoria en el que leyó un diccionario completo de 800 páginas en 1 minuto y medio, y pudo recitar cada palabra sin ayuda. Además de su inteligencia y algunos de los aspectos inusuales de su apariencia, el sujeto también posee algunas habilidades impresionantes y extrañas. La presencia física de Caín es mortal para cualquier vida que crezca en el suelo, desde frutas y vegetales hasta árboles, pasto y bacterias anaeróbicas. Cualquier suelo que pise Caín experimentará este efecto, que se extiende a toda la Tierra en un radio de 20 metros. Caín también tiene un impacto destructivo en el material de origen vegetal que se ha procesado, incluido el papel y la madera, y en productos que se han cultivado hidropónicamente. Se desconoce por qué su presencia tiene este efecto, pero influye en todo, desde su dieta hasta los muebles colocados en su cámara de contención. Caín es impermeable al daño físico, lo cual no es fuera de lo común para una anomalía bajo la custodia de la Fundación SCP, pero la forma en que se manifiesta esta invulnerabilidad es particularmente notable. Cualquier violencia dirigida a Caín rebota en él y se vuelve contra su atacante. Cualquier cosa que se le haga afectará a la persona que intenta lastimarlo. Esto se aplica ya sea que una persona tenga la intención de hacer daño o no, y ya sea que se use un arma o sus propias manos. Aunque el daño causado a Caín no se muestra como una lesión física, aún experimenta la sensación de dolor, y ha solicitado que la Fundación se abstenga de cualquier tarea especialmente dolorosa, especialmente porque ha cooperado tanto con la investigación. La resistencia de SCP-073 a cualquier daño físico ha dificultado que la Fundación le realice pruebas médicas exhaustivas. Unos días después de que lo trajeron por primera vez a las instalaciones de investigación, un equipo de científicos comenzó a tomar varias muestras de ADN. Al principio el proceso transcurrió sin problemas. Cortaron un pequeño mechón de cabello de Caín, le frotaron la boca en busca de muestras de saliva y rasparon algunas células muertas de la piel de la superficie de su brazo. Luego, con el permiso del hombre, decidieron profundizar un poco más y tomar algunas muestras de sangre y tejido. Aquí es donde comenzó el problema. La investigadora encargada de tomar la muestra de sangre se quejó de un dolor repentino y agudo cuando le pinchó el brazo a Caín con la aguja, ocurriendo en la misma parte de su propio brazo. Sin embargo, prosiguió y tomó un pequeño frasco de sangre. Pero cuando se analizó la sangre, se descubrió que pertenecía a una mujer de 40 años. De alguna manera, en lugar de extraer la sangre del sujeto de prueba, la aguja llenó el vial con la propia sangre de la investigadora. El equipo de investigación lo intentó de nuevo, con un médico diferente administrando el análisis de sangre, pero volvió a ocurrir lo mismo. Y otra vez, y otra vez. Cada vez la persona que tomaba la muestra de sangre de alguna manera extraía una pequeña cantidad de su propia sangre. Cuando el equipo intentó tomar una pequeña muestra de tejido de Caín, cortando una pequeña porción de piel con un bisturí, sucedió lo mismo. La piel de Caín quedó completamente ilesa, y la muestra de tejido terminó perteneciendo al médico que la tomó en primer lugar. Eventualmente, después de muchas pruebas y fracasos, el investigador principal declaró que no se realizarían más pruebas médicas en SCP-073. Si seguimos a este ritmo, vamos a tener que organizar una campaña de donación de sangre, bromeó cuando los supervisores lo presionaron sobre el asunto. Porque nadie le pidió que tomara su propia sangre es hasta el día de hoy un misterio. Debido a que los intentos de analizar la sangre de Caín y otros tejidos orgánicos resultaron infructuosos, el equipo de investigación centró su atención en las partes más inorgánicas de su cuerpo, las porciones de metal no identificado ubicadas a lo largo de sus extremidades, omóplatos y columna vertebral. Después de observar más de cerca el metal, un asistente de investigación sugirió que podría ser bronce de berilio, un metal que ha aparecido en una variedad de otras circunstancias anómalas. SCP-073 confirmó que este metal se originó en el Medio Oriente hace muchos años, pero no pudo proporcionar una fecha, ubicación o propósito de origen exactos. El bronce de berilio se ha identificado como un componente de varios SCPs hasta el momento, incluidos SCP-1216, SCP-1427, SCP-2481 y SCP-2711. La investigación adicional sobre el metal inusual y su conexión con muchas civilizaciones antiguas se considera una prioridad máxima. Actualmente Caín se mantiene en el sitio 17 de la Fundación SCP, donde se le permite vagar libremente siempre que no abandone las instalaciones ni entre en contacto con ningún SCP basado en plantas o con plantas de algún tipo. Un nuevo investigador que se encontró con Caín en el sitio le pidió su opinión sobre un ramo de flores que el investigador había comprado para su esposa.
Antes de que Caín pudiera protestar, el investigador colocó el ramo en sus manos, donde inmediatamente se desintegró para gran angustia de ambos hombres. Caín se disculpó profusamente y le dijo al investigador que se ofrecería a pagar por un ramo nuevo, pero desafortunadamente no tenía dinero. Se envió un memorando a todo el personal del sitio más tarde ese día para recordarles el efecto de Caín en las formas de vida basadas en plantas. Debido a la frecuente rotación de personal en los sitios de la Fundación SCP, este recordatorio se emite periódicamente. Además del recordatorio sobre la exposición a la vida vegetal, al personal de la Fundación se le recuerda de forma rutinaria que nunca deben usar ningún tipo de violencia contra SCP-073 bajo ninguna circunstancia. Se pone gran énfasis en el hecho de que esta regla es para su propia seguridad, no para la seguridad de SCP-073. Aunque la mayoría del personal ya sabe que no debe dañar deliberadamente a SCP-073 de ninguna manera, los accidentes aún así ocurren, y un momento de descuido podría resultar en una autolesión no intencional. Por ejemplo, un día el Dr. Bayer estaba almorzando en la cafetería y se dirigía a su asiento con su plato favorito, un tazón humeante de sopa de tomate con un sándwich de queso a la parrilla como acompañamiento. Le había pedido específicamente al personal de la cocina que lo calentara lo más posible para que aún estuviera caliente cuando terminara su sándwich y varios capítulos del libro que estaba leyendo en su descanso. Cuando pasó junto a SCP-073 que estaba disfrutando de su propia comida, el Dr. Bayer tropezó y derramó su sopa hirviendo sobre la espalda de Caín. Antes de que pudiera reaccionar, cayó de rodillas por el dolor mientras le salían ampollas y quemaduras en la espalda. Caín saltó de la mesa con un grito de sorpresa, pero su piel permanecía intacta. El Dr. Bayer, por otro lado, tuvo que pasar el resto de su almuerzo en el ala médica y nunca pudo terminarse la sopa. A Caín se le permite interactuar con otros SCP siempre que la interacción entre los dos no se considere peligrosa para una o más partes involucradas. No ha expresado mucho interés en otros SCPs, con la intención de los pocos a los que también se les permite pagar por las instalaciones como les plazca. Por ejemplo, ha tenido una pequeña charla cortés con SCP-507 y siempre le da una palmada amistosa en la cabeza a SCP-999 cada vez que se topa con él. Sin embargo, hay un SCP con el que Caín ha solicitado específicamente que nunca esté en una habitación, SCP-076, también conocido como Abel. Aunque ha guardado su conocimiento personal de SCP-076 para sí mismo, Caín ha admitido que sabe todo sobre el hombre. No dio más detalles y simplemente dijo que sería mejor para todos los involucrados si los dos nunca se encontraran. Nadie sabe con certeza qué pasaría si esos dos superhumanos se encontraran cara a cara. Pero si alguien tan poderoso como Caín tiene miedo de las consecuencias, ciertamente no puede ser bueno. Ahora echa un vistazo a SCP-073 y 076, Caín vs. Abel, y SCP-6008, el Arca de Noé, para más anomalías épicas.